Era el silencio el precio de la paz. Elena se lo preguntaba a menudo, rodeada por el murmullo contenido de su librería de viejo en el corazón del barrio de Santa Cruz, en Sevilla. El aire olía a papel antiguo, a cuero gastado, y si se abría la puerta en primavera, a azahar lejano, una promesa dulce que ella prefería mantener a distancia. A sus 48 años había construido aquel refugio con los restos de un naufragio, un orden meticuloso que contrastaba violentamente con el caos que había sido su vida matrimonial. Cada libro en su estante, cada ficha catalogada con precisión caligráfica, era un ladrillo más en la muralla que protegía su recién conquistada tranquilidad. Atendía a los clientes con una cortesía profesional, eficiente, pero que rara vez invitaba a la confidencia. Sus ojos, de un marrón profundo, observaban el mundo con una mezcla de inteligencia y una cautela casi imperceptible, como si esperase siempre la letra pequeña de cualquier contrato vital. Las líneas de expresión alrededor de ellos no eran solo de edad, sino de noches en vela, descifrando mentiras, de decepciones acumuladas que habían afilado su percepción hasta convertirla en un escudo. Esa mañana, mientras recolocaba una pila de novelas del siglo XIX con una concentración casi obsesiva, un gesto habitual cuando la ansiedad amenazaba con infiltrarse, entró Sofía, su amiga, su ancla en la realidad, fuera de aquellas paredes forradas de historias ajenas. «¿Sigues escondida entre fantasmas de papel?», dijo Sofía a modo de saludo, dejando su bolso sobre el mostrador con familiaridad. A sus 50 años, divorciada también, pero con una visión mucho más pragmática y menos temerosa del amor, Sofía era el contrapunto necesario a la reclusión autoimpuesta de Elena. «Son fantasmas silenciosos, Sofía. Los prefiero a los de carne y hueso», replicó Elena sin levantar la vista del lomo de un libro. «Hay vida ahí fuera, Elena. Y no todos los hombres son él». Sofía no necesitaba pronunciar el nombre de Mateo. Su sombra era lo suficientemente alargada como para llenar cualquier silencio incómodo entre ellas. «Ya tuve suficientes complicaciones, Sofía. Busco paz. ¿Es mucho pedir?» Elena finalmente levantó la mirada y en ella se reflejaba la firmeza de quien ha tomado una decisión irrevocable. O casi. Porque incluso en la fortaleza mejor defendida, a veces se cuela una grieta de anhelo, una pregunta silenciosa sobre si la paz era sinónimo de soledad. Fue más tarde ese mismo día, cuando la luz dorada del atardecer sevillano empezaba a filtrar por el ventanal, tiñendo de ámbar las motas de polvo suspendidas en el aire, cuando la campanilla de la puerta sonó con una discreción inusual. Un hombre entró, de unos 50 y pocos años, con el pelo entrecano y unos ojos claros que parecían acostumbrados a observar detalles. Llevaba una chaqueta de lino algo arrugada y sostenía un cuaderno de dibujo bajo el brazo. No era el típico turista buscando un souvenir rápido. «Buenas tardes», dijo con una voz tranquila. «¿Tendría por casualidad algo sobre los azulejos sevillanos del siglo XVIII, específicamente los de la fábrica de Triana?» Elena asintió, dirigiéndose a una sección especializada. «Tengo algunos tratados, depende de lo que busque». Mientras ella buscaba, él examinó la tienda con un interés que iba más allá de la mera curiosidad. «Es un lugar precioso», comentó. «Tiene alma, se nota que hay mucho cuidado aquí». Elena sintió una punzada casi olvidada de vanidad, pero la sofocó rápidamente. «Gracias, intento mantenerlo ordenado». Su respuesta fue cortés, pero cerrada. Encontró un par de volúmenes y se los mostró. Él los examinó con conocimiento. «Soy Javier, arquitecto. Estoy trabajando en la restauración de un patio cerca de aquí y necesito documentarme bien». Se presentó con naturalidad, sin la fanfarronería que Elena había llegado a asociar con los hombres que intentaban impresionar. «Elena», dijo ella simplemente, anotando mentalmente, «arquitecto». Interesado en detalles, voz calmada. Su cerebro, entrenado para el análisis de riesgos tras la debacle con Mateo, empezó a catalogar datos casi sin querer. Mateo también había sido encantador al principio. Las alarmas internas, aunque silenciosas, se pusieron en alerta. Javier compró uno de los libros y al despedirse añadió: «Volveré, hay tesoros aquí». Cuando la puerta se cerró, Elena se apoyó en el mostrador sintiendo un ligero desasosiego. Era solo un cliente amable, nada más. Pero algo en su tranquilidad, en su mirada directa, había perturbado el orden perfecto de su refugio. Era la clase de perturbación que hacía años habría confundido con interés. Ahora la interpretaba como una posible complicación. Y las complicaciones eran exactamente lo que había jurado evitar. Javier volvió.
No al día siguiente ni al otro, sino una semana después. Buscaba otro libro, esta vez sobre jardines andalusíes. Elena lo atendió con la misma cortesía distante, pero esta vez la conversación se desvió ligeramente. Él le preguntó por un grabado antiguo que colgaba en la pared. Ella le contó su historia. Hablaron de libros, de la ciudad, del paso del tiempo reflejado en la arquitectura y en las páginas amarillentas. Elena se encontró escuchando más de lo que hablaba, observándolo. Notó cómo sus manos, acostumbradas a trazar planos y a tocar piedra antigua, trataban los libros con respeto. No había rastro de impaciencia en él, solo una curiosidad genuina. Coincidieron de nuevo, esta vez por casualidad, en la inauguración de una pequeña exposición de fotografía en una galería cercana. Elena había ido casi por obligación, invitada por un cliente. Javier estaba allí con unos amigos. Cruzaron unas palabras. Él le presentó a sus acompañantes con sencillez. Más tarde la encontró sola, observando una fotografía en blanco y negro del río Guadalquivir. «Tiene una luz especial, ¿verdad?», comentó Javier acercándose. «Sí, cambia constantemente, pero siempre parece melancólica. Quizás solo refleja lo que llevamos dentro», sugirió él. Elena se tensó. ¿Una indirecta? Su mente analítica se puso en marcha. Estaba intentando sondearla. Recordó a Mateo, maestro en frases ambiguas que luego resultaban ser mentiras elaboradas. Flashback. Mateo jurándole amor eterno, mientras desviaba la mirada hacia el móvil que vibraba en silencio sobre la mesa. El sabor amargo de la traición le subió por la garganta. «Puede ser», respondió secamente, dando por terminada la conversación y alejándose con una excusa vaga. Días después, mientras tomaba un café rápido en una terraza cercana a la librería antes de abrir, Javier apareció. Dudó un instante antes de acercarse. «¿Te importa si me siento?», preguntó señalando la silla vacía. Elena dudó. Su primer impulso fue decir que tenía prisa, pero algo en su expresión abierta, en la ausencia de cálculo que parecía emanar de él, la detuvo. «Adelante», dijo, esforzándose por mantener un tono neutro. Hablaron de cosas triviales, del calor que empezaba a apretar, de un concierto de guitarra al que él había asistido. Elena se mantenía alerta, analizando cada palabra, cada gesto. Buscaba fisuras, inconsistencias. Pero Javier era coherente. Habló de su trabajo con pasión contenida, de su hija que estudiaba fuera, de cómo la ciudad había cambiado desde su juventud. Mencionó de pasada que era viudo desde hacía unos años. Lo dijo sin dramatismo, como un hecho integrado en su biografía. Elena se encontró, para su sorpresa, disfrutando de la conversación. Era fácil hablar con él. Había una inteligencia tranquila en sus observaciones, un humor suave. Por un momento bajó la guardia. Se permitió sonreír sin reservas ante una anécdota que él contó sobre un error de cálculo en una obra. Y entonces el miedo la golpeó. Disfrutando, bajando la guardia, peligro. Recordó las palabras de Sofía. Dale una oportunidad de ser él mismo, no la sombra de Mateo. Pero era difícil. La sombra de Mateo era larga y oscura, y había teñido su percepción del mundo. La desconfianza era ahora su segunda piel. ¿Cómo saber si la calma de Javier era real o una fachada más elaborada que las de Mateo? ¿Cómo distinguir la autenticidad del engaño cuando el engaño había sido tan devastador? Esa tarde habló con Sofía por teléfono. «He vuelto a ver a Javier», el arquitecto confesó casi a regañadientes. «¿Y?», preguntó Sofía con interés. «Es agradable, inteligente. Pero no sé, Sofía. Hay algo demasiado tranquilo, demasiado fácil. Me pone nerviosa». «Elena, ¿no será que estás tan acostumbrada al drama que la normalidad te parece sospechosa? Mateo te dejó calibrada para detectar terremotos y ahora no reconoces la tierra firme». La metáfora de Sofía resonó en ella. ¿Era eso? ¿Había interiorizado tanto el caos que la paz le resultaba ajena, incluso amenazante? Su realismo, forjado en el dolor, se había convertido en un cinismo que la cegaba a las posibilidades reales. La prueba llegó unas semanas después. Javier la invitó a visitar la obra en la que estaba trabajando, el patio que estaba restaurando. Elena aceptó. Movida por una mezcla de curiosidad profesional, amaba los edificios antiguos y una necesidad casi morbosa de seguir recopilando datos para su análisis interno. El patio era una maravilla escondida tras una fachada discreta. Arcos mudéjares, azulejos desgastados por siglos de pisadas, una fuente silenciosa en el centro. Javier le explicó el proceso de restauración con un entusiasmo contagioso, señalando detalles que ella no habría notado.
Hablaba de la estructura, de los materiales originales, del respeto por la historia del lugar. Mientras caminaban entre andamios y sacos de mortero, la conversación derivó hacia temas más personales. Hablando de los costes de la obra, Javier mencionó casualmente: tuve que vender la casa familiar después de que muriera Marta, mi mujer. Fue complicado, pero era necesario para empezar de nuevo y asegurar el futuro de mi hija. Ahora vivo en un piso más pequeño en Triana, pero es suficiente. La vida me ha enseñado a valorar lo esencial. Elena se quedó helada. Vender la casa familiar. Problemas económicos. Las palabras resonaron como sirenas de alarma en su cabeza. Flashback. El día que descubrió las deudas ocultas de Mateo, la hipoteca impagada sobre la casa que ella creía suya, la maraña de mentiras financieras que la habían dejado al borde del abismo. La estabilidad material se había convertido para ella en un pilar no negociable. Cualquier indicio de precariedad económica era una bandera roja ondeando furiosamente. Su rostro debió reflejar su turbación, porque Javier se detuvo. ¿He dicho algo inconveniente? No, no es eso, mintió Elena, recomponiéndose a duras penas. Es solo que admiro tu pragmatismo. La palabra sonó hueca incluso para ella. Sintió un impulso irrefrenable de huir, de cortar por lo sano. Mejor sola, se repitió como un mantra. La tranquilidad no tiene precio, pero Javier continuó, sin darse cuenta de la tormenta interna que había desatado. Bueno, pragmatismo o necesidad. Aprendes que el valor no está en acumular, sino en conservar lo importante. Mi hija, mi trabajo, poder pasear por Sevilla al atardecer. Eso es lo que cuenta. Lo dijo con una sencillez que desarmaba cualquier sospecha de autocompasión o de justificación. No había victimismo en su voz, solo una aceptación serena de la realidad. Elena lo miró, realmente lo miró, y vio la coherencia entre sus palabras y su actitud. Vio la tranquilidad de quien ha pasado por dificultades y ha salido adelante sin perder su centro. Se dio cuenta de que su propia definición de estabilidad estaba teñida por el trauma. Mateo había usado el dinero y las apariencias para engañar. Javier hablaba de dificultades pasadas con honestidad, como parte de su historia, no como algo a ocultar. Por primera vez consideró la posibilidad de que su realismo exacerbado la estuviera llevando a interpretar erróneamente las señales. Quizás la verdadera estabilidad no era la ausencia de problemas, sino la capacidad de afrontarlos con integridad. Quizás la calma de Javier no era apatía, sino la fuerza serena de quien conoce el valor real de las cosas. Empezó a vislumbrar una comprensión más profunda. El amor maduro, si existía, no podía ser un cuento de hadas sin sombras. Tal vez consistía precisamente en eso, en poder hablar de las sombras sin miedo, en saber que la otra persona no saldría corriendo al primer indicio de imperfección o dificultad. Era un pensamiento aterrador y a la vez extrañamente liberador. Siguieron viéndose. Paseos ocasionales, cafés que se alargaban, visitas a la librería donde hablaban de todo y de nada. Elena mantenía la distancia emocional, pero la muralla empezaba a mostrar fisuras. Se permitía disfrutar de su compañía, de su inteligencia, de su humor tranquilo, pero la desconfianza seguía ahí, agazapada, esperando cualquier desliz. Investigó discretamente a Javier en Internet, buscando inconsistencias, y se sintió culpable por ello. No encontró nada. Solo artículos sobre su trabajo, alguna mención en eventos culturales locales. Un hombre normal con una vida normal. ¿Era eso posible? Una tarde paseaban por la orilla del Guadalquivir. El sol se ponía tras los puentes de Triana, pintando el cielo de naranjas y violetas. El aire era suave y el murmullo del agua acompañaba sus pasos. Habían estado hablando de un libro que ambos habían leído, pero un silencio cómodo se instaló entre ellos. Elena se preparó instintivamente para el impacto. Los silencios solían preceder a las demandas o a las revelaciones incómodas en su experiencia pasada. Javier se detuvo y se volvió hacia ella. Su mirada era directa, pero suave. Elena, comenzó con calma, disfruto mucho de tu compañía, de nuestras conversaciones. Sé que la vida nos ha dado golpes a ambos y no soy ingenuo. Hizo una pausa, como eligiendo cuidadosamente sus palabras. No quiero presionar ni precipitar nada, pero me gustaría saber si estarías dispuesta a que nos conociéramos mejor, sin prisas, sin expectativas irreales, solo ver qué pasa. El corazón de Elena empezó a latir con fuerza. El escenario era perfecto, casi de película, y eso la asustaba aún más. Las palabras de Javier eran razonables, respetuosas. No había promesas grandilocuentes ni declaraciones apasionadas.
Precisamente por eso se sentían peligrosamente reales. Su mente se convirtió en un campo de batalla. Imágenes de Mateo, el dolor agudo de la traición, el miedo cerval a ser herida de nuevo, a equivocarse otra vez, a perder el control. Todo eso gritaba, peligro, huye. Pero otra voz, más tranquila, más racional, analizaba la situación. Javier no había dado ninguna señal de alarma real. Había sido paciente, honesto, respetuoso con sus silencios y sus límites implícitos. Había compartido partes de su propia vulnerabilidad sin buscar compasión. Y sí, una pequeña parte de ella, enterrada bajo capas de miedo y cinismo, sentía una conexión tranquila, adulta, basada en algo más que la química inicial. Sintió que su voz temblaba ligeramente cuando respondió. Javier, no es fácil para mí confiar. Mi pasado... Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Él no la interrumpió. No ofreció soluciones fáciles ni minimizó sus miedos. Simplemente asintió, con una expresión de comprensión que la desarmó más que cualquier argumento. Lo sé, Elena, o al menos lo intuyo. Por eso digo sin prisas. El tiempo dirá. Era su momento. La decisión era suya. Podía refugiarse de nuevo tras los muros de su librería en la seguridad predecible de su soledad controlada, o podía dar un paso hacia lo desconocido, un riesgo calculado basado en la evidencia acumulada y en esa incipiente confianza que luchaba por nacer. No era un salto al vacío como los de su juventud. Era una elección meditada, informada por la dolorosa sabiduría de sus cicatrices. Respiró hondo el aire del río. Podemos intentarlo, dijo finalmente, las palabras saliendo con más firmeza de la que sentía. Pero necesito ir muy despacio, y necesito honestidad total en todo. Una sonrisa suave iluminó el rostro de Javier. No era una sonrisa de triunfo, sino de alivio, de entendimiento. Despacio está bien, Elena, y la honestidad es lo único que tiene sentido a nuestra edad. No hubo un beso apasionado bajo el cielo teñido de púrpura. No hubo un abrazo que sellara un pacto. Solo un leve roce de sus manos cuando reanudaron el paseo, una mirada sostenida que decía más que 1000 palabras. Caminaron en silencio durante un rato, un silencio diferente esta vez, cargado no de tensión, sino de posibilidades incipientes. Esa noche, de vuelta en la quietud de su librería, Elena se sentó en su viejo sillón de cuero, el mismo desde el que había llorado tantas noches tras la partida de Mateo. Miró por la ventana la calle de Santa Cruz, iluminada por la luz ambarina de los faroles. El miedo no había desaparecido. Seguía ahí, un compañero fiel y conocido, pero ya no la paralizaba. Sentía también una extraña sensación